6 años, 6 semanas y 6 días, llevas de pie en esa columna, Simón, edificando a todos con tu ascesis. Pasa ahora a ese otro pedestal que te ofrece la munificencia del rico Práxedes, según tu deseo. Así puedas, sobre tu nueva columna, seguir enfervorizando a nuestros hermanos con tu penitencia, siguiendo la senda que nos mostró nuestro padre Simeón el Estilita. Recíbela, Simón, como una muestra de agradecimiento de una familia sobre la cual has derramado ventura al curarme a mí de un mal nefando. Esperad. He aquí a tu madre, Simón. Quiere vivir cerca de ti hasta la hora de su tránsito. Deja que te abrace por última vez. Mejor hubieras hecho quedándote en la paz de tu casa, mujer. Y si aún fuera posible... Obedece, Simón, y recíbela con gesto alegre. Vive cerca de mí si así lo deseas, madre. Pero con este abrazo me despido de ti en esta vida. El amor que te tengo no podrá interponerse entre el Señor y su siervo. Adiós. En su presencia volveremos a encontrarnos. Tu bendición, padre. Más vas a tener, pues de mis manos recibirás en este momento la ordenación sacerdotal. Prepárate, hijo mío. Videte quius ministerium vobis. No soy digno. Sacerdote, no. Videte quius ministerium vobis tradit. No puedo recibir esa gracia. Soy pecador indigno. Sube a tu calvario, Simón, y queda en paz por ahora. Rezad, hermanos, rezad. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Y hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Bienaventurado. Mira estos muñones que fueron manos. Cada día hay más miseria en nuestra casa y mis hijas no tienen que llevarse a la boca. ¿Cómo te ocurrió esa desgracia, hombre? De un solo tajo me cortaron las manos. Pero, ¿por qué? Señor, por robar. Sí, es cierto. Pero estoy arrepentido de mis pecados. Padre, pide alivio a mi desgracia. Ayúdanos. Compadécete de estas criaturas. ¡Tú puedes hacerlo!
puedo hacer sino rogar. Rogad conmigo, pero en silencio. Tal vez Dios permita que veamos uno de los milagros de Simón. Así sea. Ya estás bien. Da gracias a Dios y vuelve a tus quehaceres. Fabiola, vamos a casa. Necesito entrecavar la huerta. Tendremos que comprar una azada nueva. La nuestra tiene el mango astillado. ¡Vamos, niña! A ver las manos, padre, ¿son las mismas de antes? Cállate, tonta. Déjame en paz. ¿Ya viste? ¿Qué? Lo de las manos. ¿Qué? ¿Te queda pan? Sí. Dame un cacho. Con estas entelequias nos hemos entretenido demasiado. ¿Nos vamos ya, padre? Deberíamos quedarnos un rato para acompañar las soledades de Simón orando. ¿De dónde ha salido esa tuerta? Tuerta. Te equivocas, Simón. Y yo te digo que es tuerta. Ella tiene sus 2 ojos y bien sanos. ¿Cómo lo sabes? Porque la miré. Y ninguno de sus ojos tenía sombra de mal. ¿Y cómo has olvidado el precepto que manda? No pondrás tus ojos en mujer alguna. Y no te dejes seducir por mirada de hembra. Y sobre todo, no te dejes arder en el fuego de una contemplación vana. Hermano, a partir de este instante preferiría que no volvieses a acercarte a mí hasta que no guardes la debida moderación en tus miradas. Buenos días, hermano Matías. Buenos los de Dios, hermano. ¿Por qué no has llevado la leche al convento? Es que alguna zorra le echó el podrido aliento y la hizo cuajada. Con el alba del amanecer le llevaré un cántaro de fresca. ¿Vas a ver al bienaventurado Simón? Sí. Ayer le ofrecí un cuenco de requesón y un cacho de pan tierno de 3 días. Pues maldita sea mi alma. Ni caso me hizo el tal. No maldigas. Y disculpa al padre Simón. Estaría orando. ¿Qué le pasa a esta? Está enferma de la pata. ¿Te gusta, verdad, Ladino? Es la nueva y se llama Domitila. Mira qué bien plantadas las tiene. Nomás la tocas y se pasma la muy tal. Quédate con Dios, hermano. ¡Amén! No quieras tanto esos animales. Mira que el diablo anda suelto por el desierto. De noche lo oigo.
averte iram tuam, non potuerunt mi, cor meum, ei mi, Domine. Ahora no me acuerdo del final. Cor meum. ¡Simón! ¡Padre Simón! ¡Ya estoy aquí! ¡Traigo tu alimento! ¡Bienaventurado, mira! La paz del Señor sea contigo. Y contigo, hermano. Además de la lechuga, te traigo aceite y pan. No necesita mi cuerpo esos regalos. Con la lechuga que tomo me da Dios lo suficiente para sustentarme. Yo también practico el ayuno, padre, pero no sé qué me pasa, que cuanto menos como, más engordo. El abad quiere que te alimentes más. Le agradezco sus cuidados, pero dile que me perdone. Yo sé mejor que él cuán necesarios me son esos ayunos. Y perdóname tú también. Sabrás que en la mandra hay muchos cambios. Ya no nos dan vino. Ahora bebemos agua con comino y pimienta. El abad dice que eso da fuerza. ¿De qué te alimentaste en estos 5 días que hace que no vengo? Casi no bebiste agua. Y la que queda está podrida. ¿No necesitas nada más, padre? No. Vete en paz y déjame en mi guerra. ¿Guerra? Inocente de ti que no la conoces todavía. Hijo, vas muy aseado. Gracias, padre. Pero piensa que la limpieza del cuerpo y de los vestidos, cosa inocente entre los hombres del siglo, es pecado para los que se entregan a la vida religiosa. Tú lo dijiste. Lo tendré en cuenta, padre. Si iniquitatis observaveris, Domine, es un necio presumido. Si iniquitatis, la más despreciable de tus criaturas es el hombre, Señor. Su sola presencia me aleja de ti. Auxilium meum ad Dominum.